Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:40 de la mañana, Antonio Rollo Villanova, CESGA, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers Iberia. Bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias. Menudo contexto. Desde luego, sí, sí. Menudo contexto. ¿Cómo veis inflación y qué alternativas? Porque ahora mismo el inversor está así, como los gaticos, esperando a ver si saca garras o se queda colgando directamente. Se queda colgando con las garras sacadas. ¿Cómo puede reducir el riesgo en carteras? Aparte de oro, de activos reales, la gran duda está en ese bono americano cerca del 3%. ¿Qué alternativa tiene en este entorno de inflación? Porque no encuentra respuestas. Bueno, pues primero muchísimas gracias por contar con nosotros. Bueno, te voy a traer una tabla, pero básicamente nosotros hace un par de meses hicimos un estudio de lo que considerábamos inflación buena, mala y fea, como la peli, por hacerlo fácil. La buena es un poco la que vimos en el 2021, es aquella que el crecimiento y un desempleo bajo son los que favorecen un poco el crecimiento, la política monetaria es transitoria y ahí pues la renta variable, los bonos ligados a la inflación, pues son los grandes ganadores. Luego tenemos la mala y la fea. La mala pues es aquella en la que el crecimiento y la inflación van en direcciones opuestas, un poco la estaflación es lo que creemos que la oferta es la que está marcando todo, ¿no? Hay tensiones en las cadenas de suministros y aquí la política monetaria va más encaminada hacia el crecimiento que proteger la inflación. Y la mala es la que no es tolerable, es aquella que sigue habiendo tensiones en los suministros, que es parte de lo que estamos pasando ahora un poco en Shanghái, con China, y los bancos centrales pues intentan aplacarla de manera subiendo tipos y no ponderando el crecimiento, ¿no? Entonces, si pasamos un poco a la siguiente, a la hora para ver alternativas en términos relativos, es decir, aquellos que lo hacen mejor frente a su índice estándar o frente al MSCI World Global Government. Y aquí, como estamos entre la mala y la fea, me voy a centrar en dos por no comentar todas. Evidentemente, el Tesoro americano pues es el activo refugio por excelencia, pero sí destacar dos que descorrelacionan un poco las carteras, que es deuda pública china, está en positivo este año y efectivamente pues la solvencia y la solidez del yuan pues está favoreciendo, además de que es un índice con más carry, y luego pues el factor de mínima volatilidad, que parece que no, pero en un índice estándar MSCI World cayendo cerca del 12% pues está casi plano, con lo cual pues ayuda a mitigar las caídas en las carteras de los clientes. Entiendo que la mala, he visto antes, es sobre todo esta inflación, ¿no? Sí, es un poquito más de esta inflación, pero sí que es cierto que estamos entre esas dos. No se dan las características de ambas, pero sí que es cierto que las curvas de tipos sí que están descontando subidas de tipos fuertes y hasta el Euribor, la curva mirando el 1,5, por lo menos es lo que pensamos en DWS, y en Estados Unidos la curva ya lo recoge. Pero el crecimiento parece que sigue, aunque se está reduciendo, ¿no? Growth fuera de este entorno. Growth fuera. Fuera de este entorno. Sí, porque al fin y al cabo van a ser las más penalizadas. No las más penalizadas, pero sí que van a poder sufrir bastante. ¿Qué rentabilidad a largo plazo podemos perder o tener dependiendo de cómo actuemos a tiempo contra el cambio climático? Que es otro de los puntos clave ahora de entender si todo este movimiento energético a raíz del conflicto en Ucrania puede cambiar también la percepción de Europa, por ejemplo, de decir, necesito algo más de nuclear, necesito algo más de carbón, y pueda cambiar esa visión sobre los acuerdos de París, sobre ese cambio climático. Bueno, es cierto, todo lo que estamos viviendo influye muchísimo. Es cierto que además las entidades financieras nos van a empezar a preguntar en breve cómo de sostenibles queremos ser en nuestros test de idoneidad y idoneidad a la hora de tener nuestro ahorro. Y pues todo lo que está pasando influye. Aquí hemos puesto un gráfico que es un estudio del Banco de Inglaterra en el que dice cuáles son los posibles efectos si actuamos temprano, tarde o no actuamos en las medidas contra el cambio climático, y junto con un análisis de nuestro equipo de multi-asset de largo plazo, pues nos han hecho aquí unos escenarios y las rentabilidades hablan por sí solas. Entre actuar temprano y no actuar, o actuar tarde, pues hay diferencias de rentabilidad del 1% los próximos 30 años, que es una barbaridad para la parte de renta variable, no tanto para la renta fija, pero un 1% a 30 años, si se hace la capitalización compuesta, es una rentabilidad muy considerable. Sobre todo que el 1,30 ya lo querríamos este año asegurado, ¿no? Es decir, que visto en perspectiva, que aseguremos ya eso es bastante.
Total, pero bueno, esto son predicciones a largo plazo sobre cambio climático y perspectivas a largo plazo, entonces al final pues hay que ponderar. Al fin y al cabo el actuar temprano es empezar este año para conseguir los objetivos de Net Zero para el 2050, que la temperatura no suba por encima del 1,5, y si no lo conseguimos, pues ahí vemos que el crecimiento se va a ver penalizado. ¿Cómo podemos optimizar la huella de carbono contra el tracking de error en las carteras? Que también se lo plantea mucho el inversor en un contexto ya muy institucional, mucho más elevado. Sí, hay muchas dudas en torno a la implementación de ESG en carteras de multiactivos. En DWS tenemos un equipo especialista en multiactivos en ESG que va publicando informes regularmente. Y aquí he puesto algo muy simple, en función de un tracking error del presupuesto de riesgo que uno pueda tener entre el 0,25 y el 1, la reducción de huella de carbono que consigue. Evidentemente, con un tracking error del 0,25, pues la reducción en huella de carbono es más moderada, pero con un 1% en zonas geográficas regionales pues se consigue el 55. Y esto está muy alineado con todos los índices alineados con los acuerdos de París o los índices de transición climática que exigen, sobre todo los de índices de París, una reducción actual del 50% y un 7%, bueno, eso ya será largo, siguiendo en el futuro con el 7% anual, ¿no? Entonces, al final, desde un punto de vista de un gestor de carteras o una persona que hace una cartera de activos, no tiene por qué desviarse mucho de la parte de tracking error de sus índices de referencia para asumir una huella de carbono. Aquí no está en el gráfico, pero el uso del agua potable o de residuos se reduce también cerca de un 60%, con lo cual las métricas ESG, si no lo comparamos, si lo analizamos junto con el gráfico anterior, bueno, pues deberían dar una rentabilidad a largo plazo superior a los índices estándar, aunque como todo en la vida depende del mercado y depende de las desviaciones que haya sobre los sectores. Entiendo que ese momento actual del conflicto en Ucrania no cambia ese largo plazo. Es decir, que al final, aunque ahora podamos ver un movimiento en el que pueda haber incluso un poco de retraimiento en el tema de sostenibilidad, no se está jugando a un año vista, se está jugando hasta 2050 al menos. Sí, bueno, está claro que mirar el corto plazo con el largo no tiene sentido, pero es cierto que la guerra en Ucrania pues ahora mismo es lo que lleva todo, la inflación. Es muy difícil mirar a largo con todo lo que está pasando a corto, absolutamente de acuerdo. Pero bueno, en un entorno de largo plazo, evidentemente las métricas se suavizan y deberían estar en torno a esos números, y es lo que debería ver el inversor a la hora de invertir. Porque a largo plazo sí se puede cumplir con esos objetivos, ¿no? A pesar del momento actual. A pesar del momento actual deberíamos poder cumplir con las métricas de huella de carbono, aunque sí que es cierto que hay algunos informes que dicen que si la guerra en Ucrania se va alargando, los objetivos de sostenibilidad se pueden retrasar un poco. Tenemos también este gráfico sobre ETFs en renta variable, clave también para intentar entender ese medio plazo, ¿no? Sí, bueno, esto es toda la gama que tenemos de ETFs en Xtrackers de renta variable, desde índices que reducen algo de reducción para mejorar las métricas ESG, que los llamamos MSCI Select Screen. Luego tenemos todos los artículos 8, donde nuestros inversores van a poder ver que las reducciones de huella de carbono y las métricas ESG best in class pues, son muy altas, donde reducimos cerca del 60% del índice y realmente pues, las métricas ESG son muy buenas y aportan mucho valor. Y luego tenemos los artículos 9, que son los que estábamos hablando hace nada, que son los que están alineados con los acuerdos de París y que bueno, pues tienen ese objetivo de 50% de lo que llamamos net zero o cero neto para llegar al 2050, ¿no? Pues muchísimas gracias, Antonio Royo Villanueva Cesja, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers Iberia. Gracias por traernos toda esta información y sobre todo ponernos otra vez en el foco ahí esa inflación y esas alternativas que no terminan de encontrar el inversor, a ver si así lo consigue. Desde luego, muchísimas gracias. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Hablemos de ETFs con Xtrackers.